noches. Vamos a continuar con el estudio del modelo OSI y cómo se aplican los servicios desde las capas superiores del mismo, es decir, desde la capa de sesión, presentación y aplicación, para continuar posteriormente con el estudio del Internet de las Cosas. El objetivo principal de esta presentación es aclarar la manera en que los servicios de la red se aplican desde el mismo punto de la capa de aplicación. Adicionalmente, se describe la interacción de los diferentes protocolos que se encuentran en la sesión presentación y aplicación con los servicios que obtiene el usuario final. Posteriormente trabajaremos con algo que es describir cuáles son los protocolos más comunes que se tienen en aquella capa de aplicación y con los cuales nos veremos normalmente relacionados en nuestro campo profesional, para por último aclarar o complementar lo que hemos estudiado previamente con respecto a los servicios de direccionamiento, es decir, aquello que corresponde a lo que se ha venido trabajando como IPv4. De nuevo, y tal como se había tratado en temas anteriores, se hace una comparación entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP. En la gráfica, como se observa, lo principal es tener en cuenta que los modelo OSI ha sido separado, tiene dos áreas importantes como son las capas inferiores, en donde encuentra la capa física, la capa de enlace de datos, la capa de red y la capa de transporte. Podríamos decir que son las correspondientes a la parte o a la etapa de comunicación, mientras que las capas superiores, es decir, sesión, presentación y aplicación, son las que se encargan de la parte lógica del enlace. En ese modelo, en este modelo OSI, vemos al compararlo con el modelo TCP/IP que básicamente lo que ha desaparecido son las capas superiores, conservando solamente una de ellas, que es la capa de aplicación, mientras que en la parte inferior la capa física y la capa de enlace de datos se han convertido en lo que es el acceso a la red. Esto no es algo que se haya vuelto un estándar, ya que de todas maneras el modelo TCP/IP como tal posteriormente fue evaluado como un modelo de 5 capas, en donde el acceso a la red volvía a retomar su nombre en capa física y una capa de enlace de datos, razón por la cual se le dio ese nombre de 5 capas. Algunos de los elementos importantes dentro del estudio del modelo TCP/IP es que, aunque se conservan aquellos criterios que venían del modelo OSI, pues digamos que elementos como los nombres de los dominios, es decir, la asignación que se le da a aquellos elementos que nos van a permitir intercomunicarnos alrededor del planeta a través de la web, que es básicamente la que utiliza el modelo TCP/IP. Hay una serie de aplicaciones que usted como desarrollador va a tener la necesidad de analizar. Así, por ejemplo, el protocolo de transferencia de hipertexto, es decir, lo que usted ha trabajado o ha entendido como HTML. Protocolos para la transferencia de correo, es decir, poder utilizar estos protocolos para que a través de aplicaciones específicas se pueda enviar información de un punto a otro. Y protocolos que le permiten a uno configurar de manera automática las direcciones IP, transferir archivos sin necesidad de utilizar servicios de web, por ejemplo lo que hace FTP, en donde lo que se hace es una transferencia de archivos inclusive con la aplicación normal de explorador que tenemos dentro de nuestro computador sin necesidad de ingresar a un sistema navegador. Y obviamente el protocolo de acceso a mensajes de internet, esos son parte de lo que podemos trabajar dentro de la capa superior del modelo TCP/IP. Un punto importante dentro de la gráfica es tener en cuenta que siempre el intercambio de información se hace entre capas del mismo nivel, aunque en este caso lo que estamos viendo es un comparativo en el cual se hace énfasis en la necesidad de utilizar diferentes protocolos para el nivel superior. Sí se puede observar también que la capa de transporte, por ejemplo, va conectada directamente con la de transporte. La que llamamos red se ha convertido ya en la capa de internet, y de nuevo enlace de datos y física se ha convertido en acceso a la red. Los dos niveles superiores, lo que corresponde a presentación y sesión,
tienen funciones muy particulares que han desaparecido en, en el modelo TCP/IP. Esas funciones correspondían a la codificación y conversión de datos de la capa de aplicación, la compresión de los datos, la encriptación, es decir, la codificación de los datos para su transmisión y posterior descifrado al llegar al destino. Cuestión esta que garantiza la seguridad de la información dentro de la red. Asimismo, la capa de sesión, también desaparecida en el TCP/IP, tenía como función crear y mantener diálogos entre las aplicaciones de origen y destino y administrar un intercambio de información para iniciar aquellos diálogos que allí estaban. Esto no implica que estas funciones hayan desaparecido en el TCP/IP, no, esto, aunque se mantiene, ya la capa de aplicación se encarga de llevar a cabo todo este proceso sin necesidad de tener que recurrir a otros conceptos que anteriormente habían sido evaluados en el modelo OSI. En la imagen de la derecha se observa cómo un servidor, por ejemplo, Telnet, tiene una aplicación que le puede prestar servicios a diferentes clientes. Estos clientes, en este caso graficados a través de cliente 1, cliente 2 y cliente 3, reciben todos aplicaciones desde el servidor utilizando esta aplicación particular que es el Telnet. Algunas relaciones que son importantes y que se mantienen en ambos modelos es, por ejemplo, que la capa de presentación, ¿sí?, que es una aplicación de capas, lo que se ve en la figura, incluye algunos programas que son de uso común, por ejemplo QuickTime, el manejo de archivos MPEG, que es creado por un grupo que se llama Grupo de Expertos en Películas, el formato de intercambio de gráficos, muy común hoy día en redes sociales, por ejemplo el manejo de los GIF, los archivos gráficos o para fotografía como JPEG son usados normalmente a través de la red, y muchos de ellos gráficos portátiles como PNG. Sin embargo, observen que la capa de aplicación, siendo una sola, ha absorbido ya lo que es la presentación. No significa, como decíamos anteriormente, que hayan desaparecido las opciones de presentación y sesión, sino que en el modelo TCP/IP estas opciones ya fueron absorbidas completamente por esa capa. Las demás capas, transporte, red, enlace de datos y física, conservan su uso y su manejo, su servicio principal dentro de la red. Algunos protocolos de la capa de aplicación que hoy día son comunes y fundamentales, que más adelante vamos a ver algunos de los cuales han sufrido modificaciones por la entrada al Internet de las Cosas, son aquellos como el DNS, el cual se encarga de identificar los nombres que ingresan desde la Internet en direcciones IP y los convierte para que la máquina los pueda reconocer. El DNS se encarga entonces de convertir aquellos valores que damos en www.tal, es decir, lo que denominamos una URL, en la dirección IP equivalente. Otras aplicaciones como Telnet, por ejemplo, que la mencionábamos anteriormente, permite el acceso remoto, es decir, desde una oficina usted puede acceder a otros equipos, una opción que es muy utilizada para el mantenimiento remoto de sistemas de información o para sistemas domóticos, por ejemplo. El Bootstrap, antes de que se desarrollara en forma el DHCP, era muy utilizado el Bootstrap, que le permitía al sistema obtener información tan pronto arrancaba. De ahí viene el nombre boot, que es iniciar, o sea, el arranque del sistema. Trap es trampa, o sea, en el momento de iniciar el sistema se iniciaba aquel proceso de identificar dónde estaba o cómo estaba configurada la red. El DHCP es aquel protocolo que nos permite asignar en forma automática parámetros como dirección IP, gateway por defecto y servidor DNS a un host. Aplicaciones ya lo mencionábamos como HTTP, que le permite a uno la transferencia de archivos a través de la red. En forma automática él reconoce el HTTP, que es un protocolo de manejo de hipertexto, nos permite crear los enlaces que normalmente trabajamos en Internet.
El FTP es una aplicación particular que le permite a uno transferir archivos entre sistemas. El caso particular es que podemos utilizar el explorador normal de archivos de cualquier sistema operativo, puede ser Windows, puede ser Linux, para abrir archivos que se encuentren en sitios remotos, recuperarlos y siempre y cuando tengan aquellos permisos que se requieren, poderlos utilizar como si estuviesen dentro de nuestra misma máquina. Algo similar hace el TFTP, la diferencia allí es que la hace sin conexión, simplemente por recuperación directa de los mismos. El SMTP hace una transferencia de archivos y mensajes a través del correo electrónico. Este es el corazón para el manejo del correo electrónico, lo mismo que el POP, que nos permite recuperar esa información desde un sitio remoto. Por último está la IMAP, que es similar al POP, también nos sirve para recuperar aquel tipo de información que requerimos dentro de nuestra máquina, en especial la transferencia de correos. En resumen, algunos de los protocolos más utilizados de la capa de aplicación, que son de uso común, decíamos el HTTP, el SMTP y el POP, se consideran más usados que los otros porque pertenecen básicamente a lo que son los navegadores de red por HTTP, el intercambio de archivos por correo electrónico como SMTP y el POP, que forma parte de este mismo y que nos garantiza la comunicación o los niveles de comunicación a los que hemos llegado con la red. Como conclusiones, las aplicaciones son programas con los que el usuario interactúa y que inician el proceso a solicitud del usuario. Eso lo sabemos ya por todo lo que hemos venido trabajando. Sin embargo, hay que enfatizar que ya en los siguientes temas vamos a trabajar con el Internet de las Cosas, en donde cambia ligeramente el concepto de que el usuario tenga que ser necesariamente alguien que esté sentado frente a una máquina, y son las máquinas mismas entre sí las que pueden intercambiar información a través de sensores, de otros elementos que utilizan la web para tal fin. Los servicios son programas que encuentran en segundo plano y que garantizan que haya conexión entre las capas superiores y las inferiores. Por decir algo, aquí hablamos específicamente de la capa de aplicación, cómo se conecta con la capa inferior, pero también en el modelo OSI se puede ver que otras capas, por decir algo, la capa de red va a tener conexión con la capa de enlace de datos, y a su vez la capa de enlace de datos va a dar servicios a la capa inferior o de capa física. Los protocolos, después de todo, son una serie de reglas que son para garantizar los servicios que se ejecutan en un dispositivo y pueden enviar y recibir datos de diferentes dispositivos de red. Una recomendación al terminar esta presentación es que se consulte cada uno de los protocolos, en especial el significado que tienen las siglas que se han utilizado y cómo estos han permitido y han cambiado el concepto general de las redes de datos en nuestros días. Muchas gracias.